Ahora sí. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la ponencia del día de hoy, que es titulada Tanatología y Cuidados del Alzheimer. Mi nombre es Aranza Castillejos y yo soy la oficial local del Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz. Y junto con mis compañeros Oscar Cano, el oficial local del Comité Permanente de Intercambios de Investigación, y mi compañero Oswaldo Suástegui, el oficial local del Comité Permanente de Educación Médica, nos complace presentarles a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Manuel Enrique Camacho de León, médico con especialidad en geriatría. Bienvenido, doctor, le cedo la palabra. Buenas noches, Aranza, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Estamos aquí para empezar esta plática. Esta plática media tétrica, media triste. Por eso puse esa música de fondo para establecer lo que significa las características de esta enfermedad. Lo que pueden ver aquí es un pintor que empezó a hacer su primera figura. Él empezó al momento en que lo diagnosticaron como alzheimeriano, hizo su retrato posteriormente, después, y así terminó el último de sus pinturas. Entonces, para que se den ustedes cuenta el deterioro que va surgiendo cuando una persona va perdiendo sus capacidades físicas, mentales y de todo tipo. Hablar de muerte y Alzheimer es una de las situaciones que realmente es muy difícil, debido a que el significado de muerte significa duelo. ¿Por qué? Porque la muerte siempre viene consigo el duelo. Entonces, viene de Thanos, que era la tanatología. De un inicio me dijeron tanatología y la muerte. Los Thanos significa muerte, entonces muerte significa duelo porque es una pérdida. Pero en términos generales, cuando se habla de Alzheimer y se habla de la muerte, es una de las cosas más terribles, ¿no? ¿Por qué? Porque el duelo es anticipado. En este caso, ya empezamos nosotros a tener este duelo con anterioridad, antes de que se presenten las condiciones de ausencia. Tenemos una ausencia para esta persona desde el momento en que él empieza a tener sus problemas de memoria y que nos damos cuenta de que la persona que era deja de ser. Entonces, es muy prolongado e impreciso saber qué tiempo dura esta enfermedad, por lo que podemos hablar de esto y tengamos que conocer necesariamente las características de esta enfermedad, sus repercusiones clínicas, psicológicas, sociales que implican la misma, así como valorar todos los acontecimientos que esto va a generar. De acuerdo al DSM-4, hablamos de que muerte significa pérdida, no muerte, demencia significa la pérdida de dos o más funciones cognitivas, una de las cuales debe de ser la memoria, y la otra puede ser el lenguaje, la capacidad ejecutiva, las praxias o alguna otra. La cuantía de esta pérdida es tal que interfiere con las actividades habituales del paciente y la causa demostrada o presunta debe de ser una afectación orgánica cerebral. Ya con esto podemos considerar que se trata de una demencia. ¿Y por qué hablar de demencias? Simple y sencillamente porque de lo que vamos a hablar ahorita, que es la enfermedad del Alzheimer, es hablar de una de las formas de demencia que existe en nuestra sociedad. Epidemiológicamente vamos a tener que ya las demencias empiezan a ocupar un alto nivel dentro de las enfermedades que tenemos en nuestro país. Y como tal, vamos viendo que, vean ustedes, ya ocupa un porcentaje de la población y sobre todo se va incrementando en los mayores de 65 años. Tenemos que hay una prevalencia del 6 al 10%. Uno de cada 100 de 60 años puede padecerla y uno de cada 3 después de los 90 puede ser. Dentro de estas, las más frecuentes van a ser las demencias degenerativas, un 60%, las demencias vasculares un 15%, las mixtas 18% y de otro tipo 7%. Entonces, como tal, dentro de las degenerativas vamos a tener que la A es la degenerativa conocida como enfermedad de Alzheimer, que no son nada más la Alzheimer, son algunas otras, pero que tenemos que empezar a analizar cada una de ellas.
Arriba de los 60 años va incrementándose del 10% por cada década hasta alcanzar el 40% en el grupo de... Va a ser hasta más. ¿No? ¿Qué le dijo? Doctor, lo voy a interrumpir tantito, disculpe. Chicos, por favor apaguen sus micrófonos para que no se escuche el ruido. Gracias. A nivel mundial vamos a tener que de 18 a 22 millones padecen de esta enfermedad y la cifra llegará a 34 millones en el 25. Iba a llegar, porque ahorita con la pandemia del COVID, creo yo que esto va a diferir un poquito, porque ha muerto demasiada persona mayor. Los mayores de 65 años duplicarán el número de 390 a 800.67 millones. Y su prevalencia es de 8.2 a 11.2 por cada 100 ancianos. Y aquí tenemos, ya es la quinta causa de muerte después de enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes mellitus, enfermedades isquémicas de corazón 14.9, diabetes 13.3, enfermedad cerebrovascular 8.5, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 6.2 y demencias 4.7. Y de aquí, la hipertensión arterial todavía es menos, y ya sabemos que en nuestro país la hipertensión es una de las causas más grandes y que van a permitir que se desarrollen todas las alteraciones cardiovasculares. Dentro de las demencias degenerativas que mencioné, como dije, el Alzheimer es la que le encabeza, pero también existen otras tres: las enfermedades de los cuerpos de Lewy, la enfermedad de Pick, atrofia lobar, y la demencia frontotemporal, que también son enfermedades degenerativas. Y aquí podríamos también incluir la enfermedad de Parkinson, nada más que desgraciadamente ya tiene otro patrón, prácticamente el Parkinson. Las demencias vasculares son las demencias multiinfarto por infarto único o múltiple, las encefalopatías subcorticales de Eisenhower, el estado lacunar, infartos, el CADASIL, que es una arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía, la hipoxia isquémica, la vasculitis, anginitis primaria, el lupus eritematoso y las arteritis nodosas. Dentro de las demencias infecciosas tenemos la encefalopatía multifocal progresiva, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que son de priones, el virus del SIDA, la meningitis por Cryptococcus. Todas estas enfermedades nos pueden dar demencias infecciosas. Y las demencias traumáticas, que muy frecuentemente son los que más la padecen, van a ser los boxeadores. Son hematomas subdurales crónicos localizados, encefalopatía traumática crónica progresiva difusa, la de sífilis como parálisis progresiva ya en su fase terciaria, aunque podría ser también dentro de las infecciosas, y las panencefalitis esclerosantes subagudas, que pueden ser difusas. Otro tipo de demencias pueden ser las nutricionales, que están dentro de ellas la pelagra y el déficit de vitamina B12. Dentro de estas podemos considerar que hay una característica especial. Podemos recordar cómo los marinos empezaban a imaginarse que las ballenas, cuando salían en el mar, como no habían consumido cantidades de vitamina, entonces empezaron a persistir y pensaron a decir que no estaba la persona en sus cinco sentidos, y veían las sirenas, y entonces de ahí nació el mito de que las sirenas eran las ballenas, ¿no? Salían a amamantar a sus crías, y entonces pensaron que eran las sirenas y eran mujeres. ¿Por qué? Porque tenían, ya empezaban a demenciarse de tanto tiempo de estar en el mar y no consumir vitaminas. También tenemos endocrinometabólicas, que entran aquí: la enfermedad del Cushing, el hiperparatiroidismo, el hipotiroidismo, hipercalcemias, polisemias, alteraciones electrolíticas, alteraciones del azúcar, alteraciones tóxicas como pueden ser la del alcohol, las tumorales, que son tumores frontales y temporales, meningiomas y síndromes paraneoplásicos. Todas estas nos pueden dar. Y las otras, que son, podemos decir que un poquito de otra naturaleza, puede ser la corea de Huntington, la hidrocefalia normotensa, la enfermedad de Parkinson, la parálisis supranuclear progresiva, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Schiller, epilepsia miclónica progresiva, esclerosis lateral amiotrófica y enfermedad de Wilson. Pero en este caso vamos a abocarnos en más a una demencia neurodegenerativa. Esta empezó desde los años, los albores del siglo XIX, con
Alzheimer, que empezó a ver a esta paciente que ven ustedes del lado izquierdo. Esta paciente ingresó a un centro médico y Alzheimer lo empezó a atender. No era una persona anciana, tenía 56 años, pero se caracterizaba con un cuadro clínico deteriorante y paulatino. Entonces le siguió observando hasta que la paciente murió. Cuando murió encontró estas. Estas son sus primeras imágenes, las cuales dibujó los Alzheimer en el año de 1906. Sin embargo, no fue reconocido este trabajo de Alzheimer hasta como en 1910, 11, en donde ya ubicaron que se trataba de un nuevo síndrome, un síndrome neurocognitivo muy severo, y estas son las imágenes post-mortem que pudo encontrarse dentro de ese cerebro que fue deteriorándose paulatinamente. ¿Qué factores de riesgo tenemos para esta enfermedad? Una es el crecer, envejecer y aumentar nuestro envejecimiento a etapas ulteriores. La otra es ser mujer. El sexo femenino es más frecuente que la padezca. Tener algún antecedente de demencia en la familia. Los antecedentes de tener también síndrome de Down, algún trauma craneal, enfermedades tiroideas, depresión, bajo nivel de educación y alguna enfermedad hereditaria como ese genotipo para la lipoproteína epsilon alelo 3. ¿Por qué? Porque hay otros alelos que no van a hacer lo mismo. En comienzo tardío y los factores de riesgo cardiovascular, así como la diabetes mellitus. Bien. La etiología, como dijimos, la mayoría anteriormente se hablaba de muchos factores etiológicos para esta enfermedad. Sin embargo, de acuerdo al estudio que se fue haciendo paulatinamente, porque esta enfermedad, para poder determinar con certeza el hecho de que se tenga, es únicamente el diagnóstico post-mortem. O sea, que se hacían los estudios post-mortem y en esto empezaban con alguna interacción genética y ambiental. Entonces empezaron a analizar y uno de ellos fue el que más se detectó, que fue el cromosoma 19. La primera mutación precursora de amiloide fue encontrada en el cromosoma 21, en pacientes mayores de 40 años, que son muy similares con la enfermedad de Alzheimer. La mutación del 14 hablaba de la presenilina de 54 años, de 6 a 7 años. La mutación del 1, la presenilina 2, codificaba la proteína que en neuronas se presentaba. Y el cromosoma 12, pero el 19 fue cuando encontraron la polipoproteína E, que algunas formas similares en su comienzo se presentaban ya, pero en una fase tardía. Sin embargo, de aquí surgieron varios genes apolipoproteínas, pero no todos eran 4, sino que teníamos las formas isoformas E3, las formas E4 y las formas E2. Hasta ahorita, en donde ha incrementado la situación de estas formas, se ha observado que la forma E2, lejos de ser generadora de alteraciones mentales, va a ser un factor protector de los mismos. Y en cuanto al E3, se presenta, pero puede presentarse en personas que tengan Alzheimer o en personas que sean normales. Entonces, estos son lo más nuevo que ha presentadose en relación a este tipo de... Sin embargo, también se observó que la forma E3 se encontraba más en los caucásicos, la forma E4 también en un 15% en los caucásicos. Es que todo esto se ha hecho en estudio prácticamente en Europa y en Estados Unidos. Entonces, aquí en nuestro país es mínimo. Teníamos a una persona que se encargaba del estudio de esto y desgraciadamente falleció. Entonces, pues bueno, no tenemos tanta suerte, pero teníamos aquí también nuestro banco de cerebro, lo han seguido trabajando, pero no con el entusiasmo que lo trabajaba él, como lo trabajaba el doctor. Nuestro diagnóstico para la enfermedad de Alzheimer va a ser de acuerdo a la evolución clínica. Esta evolución clínica va a consistir en un interrogatorio tanto para el paciente como para los familiares. Un examen físico, que va a ser un examen neurológico, descartar causas potencialmente reversibles o curables de esta demencia,
buscar el examen neurológico, estado mental, pares craneales, motilidad, sensibilidad, receptividad, marcha, así como una valoración neuropsicológica, juicio clínico, severidad demencial, evaluación familiar, comportamiento, memoria y exámenes complementarios. Y una vez que identificamos a que una persona tiene Alzheimer, entonces vamos nosotros a tener que hacer lo siguiente. Tenemos que tomar en cuenta ciertos detalles de esto. El estadio primario en el Alzheimer presentan las alteraciones del recuerdo, la memoria se va alterada. De 2 a 4 años. Es cuando las personas salen de sus casas y se pierden. En ocasiones hay alteración en la memoria episódica reciente, se presentan alteraciones de conflictos con errores y críticas y sobre todo empieza la persona a deprimirse. Hay falla en la atención y la concentración, inversión de las series, retenciones de cifras, o sea, hay cambios muy frecuentes como por ejemplo el hecho de que no sabemos dónde dejamos las llaves, se nos olvidan los números de teléfono, los nombres. Hay alteración en la memoria remota, pero ya hasta el último momento, sobre todo en sucesos históricos o biográficos, porque a veces la memoria remota puede permanecer durante esta fase un poquito más de tiempo, pero si hay alteración en la memoria semántica, como es enumerar animales en 60 segundos, o cuando algún tipo de aprendizaje procedural no entienden cómo va a funcionar las cosas, puede haber alteraciones en las capacidades ejecutivas o de juicio, hay alteraciones en el diálogo, sobre todo imprecisión y sobre todo perseverancia, falta de coherencia. Empezamos a repetir las cosas y hay una dificultad para la comprensión. De ahí la persona va a empezar a tener problemas muy severos para poder mantener un diálogo con coherencia. ¿Por qué? Porque va a empezar a ser repetitivo en una fase, se le olvida que ya comentó lo que estaba platicando y vuelve a hacer lo mismo. Y aquí entra una situación. La familia no entiende esta parte. La familia piensa que es una situación que está haciendo este paciente para para estar molestando. O sea, creen las personas que lo que está diciendo es para molestar. Entra la angustia en la familia y en el paciente, empiezan con las negaciones. Cuando llega con un médico y le dice, ¿sabes qué? Tu familiar va a tener un problema demencial. ¿Estás mal? No, no es cierto. Se niegan y empiezan a cambiar de médico y lo llevan con uno, con otro, y después de andar con una peregrinar por todos los médicos, pues terminan con la aceptación de que en efecto todos tienen la misma razón. Luego sigue la segunda etapa. En esta segunda etapa, que puede ser un poquito más prolongada, es cuando se presenta, aparte de la alteración de la memoria, la afasia y la apraxia. Afasia. ¿Qué es la afasia? Esos defectos de expresión. Cuando la persona empieza a hacer a mirar al cielo y a quedarse pensando en cualquier cosa, pero que no sabe qué decir que está pensando. Todo dice que sí, contesta solamente con poco lenguaje, o sea, sí, no, a lo mejor, quizás, pero ya no tenemos una forma de poder conversar con ella. Hay anomia, que es el conformismo, retraimiento, incapacidad para el cambio. Y hay mucha alteración en el lenguaje. ¿Y qué es la apraxia? Es la cuestión de que nos permite idear, construir y el poderse vestir o desvestir. De aquí podemos aparecer y podemos encontrar muchas veces el síndrome de Germán, que es acalculia, incapacidad para solucionar los problemas, agrafia lingüística, alteración para la escritura, agnosia, desorientación de derecha a izquierda. O sea, no puede tomar una pelota con su mano derecha y pasarla a la mano izquierda en forma de juego. Es cuando empieza a tener incapacidades para poder llegar a hacer eso. La problemática que se va a presentar en este caso va a ser el que el paciente todavía conserva esta movilidad, pero hay riesgos de accidentes, puede abrir las llaves del gas o encender una parrilla y que se le queme la comida, puede levantarse en la noche con desorientación, presentar caídas, hay conductas inadecuadas, hay agobio familiar.
Entonces, esto sí nos puede originar alteraciones en estos pacientes. Y en la tercera etapa, que es la última, ya ahí no se puede determinar qué tanto tiempo va a durar, puede ser meses o puede ser años. Aquí sí ya la pérdida de la marcha es insidiosa, hay alteraciones en el tono muscular precoz, paramimesis, paratonia y rigidez. Prácticamente ya no puede imitar nada, ya entra en un estado que, bueno, quienes no conozcan estas parámetros van a decir como catatonia. Ya se quedan inmóviles, rígidos, los tenemos que tener en sillas de ruedas, hay pérdida, ya no pueden caminar, dificultad para entrar y salir con el auto, bueno, del auto, no con el auto, sino del auto, ya no los podemos meter, hay marcha insegura, pasos torsos, tienen que ser guiados, ya no pueden hacerlo, ya no, al momento de caminar ya no va a haber braceo y puede haber temblor en ocasiones. Hay alto riesgo de caídas, se postran en camas o sillones y pérdida de control de los esfínteres completo. Los lenguajes ya no son mínimos todavía, el sí, el no. Desconocen por completo a toda la familia, hay frustración y aquí la problemática va a ser la dependencia, las complicaciones. Puede haber gastropatías, enfermedades idiopépticas, neumopatías, fácilmente pueden enfermar de su pulmón debido a que puede haber aspiraciones, complicaciones neurológicas severas, hospitalizaciones innecesarias porque pues, realmente ya no van a poder ayudar, cuidados paliativos y muerte con dignidad, que es lo último que va a finalizar esta enfermedad. Y aquí vienen las condiciones. ¿Qué tanto va a lastimar a la familia y más al cuidador? Porque es muy frecuente que cuando haya muchos hijos, siempre van a querer cargarle el paquetito A. Entonces es cuando se va a presentar todo esto. ¿Y qué va a suceder? Ya en etapas finales va a necesitar atención por falta de independencia. En etapas previas, la alteración de la memoria, pensamiento y problemática, pues surgen con problemas porque en ocasiones se desesperan, pueden ser agresivos y puede haber lastimar al cuidador. Entonces, por esa situación es importantísimo el que nosotros estemos conscientes de que estas etapas nos pueden estar hablando de este tipo de demencias. Hay un incremento de carga, hay tensión, fatiga, y en ocasiones podría generar en su momento algo de maltrato. Programas de educación para el descanso y distracción de los cuidadores. Esto es lo que necesitamos para los cuidadores. ¿Por qué? Porque se presenta una carga de cuidador y esta carga de cuidador va a necesitar que al cuidador se le tenga que distraer. Vamos a ver un caso clínico en donde se presenta una señora que entra en duelo tras la muerte de su madre, quien estaba enferma de demencia, estuvo hospitalizada y que los 2 últimos meses sufre un grave deterioro en el hospital. Pero les dicen en el hospital que ya no pueden hacer nada por ella y se la lleva a su casa. Ella vislumbra el final y cuando esto sucede inmediatamente, en el momento que muere, interroga a su ayudante. ¿Cómo fue que aconteció? Porque quiere todavía sentir que ella no fue la que generó esto. Pero, por ejemplo, cuando entra su hermano, prefiere lo mismo. ¿Cómo es posible que se haya muerto mi madre? Gritando, llorando y buscando culpables de la pérdida de su madre. Era un cuidador secundario que no sabía del bajón que tuvo esta señora en los 2 últimos meses. Por eso es que el duelo fue mucho más severo de lo que incluye la culpa por falta de atención y trata de disminuir buscando culpables. O sea, nos cargamos de culpas. Y estas son las principales causas. Y yo no menciono hermanos, sino menciono gente que no tiene relación directamente con el enfermo de Alzheimer, pero que al final están buscando siempre la forma de quedar bien, cuando ellos no tienen ninguna situación. Hace un buen tiempo, en un lugar de La Mancha, cuando quiero mencionarles, tuve una tía que tuvo Alzheimer. Y esta tía sucedió lo mismo. Toda la familia, a quien ella quería y que verdaderamente jamás la fue a visitar. Estuvo en una casa de asistencia, pero jamás le fue a visitar. Pero eso sí, todo el mundo cuestionaba, ¿y por qué está en esa casa? Bueno, estaba en esa casa porque tenía mayor posibilidad de poderla cuidar en esa casa.
No era lo mismo el estar viviendo sola o el estar viviendo en una casa. Sin embargo, todo el mundo criticaba, pero nadie se enfrentó a la realidad. Esto es lo que sucede. Y entonces empiezan a decir, es que la descuidaste, es que no lo hiciste. Y es que empezamos con culpas. No, aquí no hay culpables. Realmente es la enfermedad la que es la culpable. ¿Cómo vamos a reconocer cuando un paciente ya empieza a llegarle ese momento, que es un enfermo demenciado y empieza a sentir que la muerte está cerquita, como dicen, que anda tocando los pasos en la azotea? Estamos escuchando los pasos en la azotea de la muerte, con inquietud, agitación. Cuando esta persona empieza a tener esto, es posible que habitualmente se le empiece a movilizar y demás para tratar de mejorar esto. Sin embargo, no se le encuentra una causa aparente. La paciente en ocasiones se aísla, presenta mucha somnolencia, ya no quiere comer. También hay cambios en la respiración, en ocasiones empiezan a presentar respiración de Cheyne-Stokes. Entonces, se debe de informar a las personas, sobre todo cuando es un cuidador externo, que la persona está a punto de morir. ¿Cómo hacer dormir a una persona que está enferma con Alzheimer? Hay que cansarla. Ejercicio, paseos y actividades físicas que pueden ayudar a promover un mejor sueño por la noche y limitar el sueño durante el día, desalentando la siesta de la tarde. O sea, no permitir la siesta de la tarde para crear una paz y un ambiente alrededor de ella durante la noche. En ocasiones podremos utilizar neurolépticos o sedantes, pero solamente cuando se haga bajo prescripción médica, nunca por sí mismos, porque hay muchas cuidadoras que ya saben los usos de este tipo, se lo recetaron y fácilmente van a ir y comprarlo en la farmacia. Bueno, se buscan una recetita o alguien que se lo dieron de algún servicio de salud y se los empiezan para ellos poder dormir a gusto. No es adecuado que los dormamos. ¿Qué es la etapa final? Se refiere a los aspectos de atención durante los últimos días u horas de la vida, incluso el tratamiento de los síntomas comunes, los aspectos éticos que se puedan presentar durante esta etapa, y esto puede ayudar a los pacientes y a las familias para prepararse a tomar las decisiones necesarias durante este tipo de momento. Aquí tendríamos que hablar acerca del duelo. La muerte real puede provocar un duelo de los cuidadores, de pacientes con demencia, durante la pérdida inexorable de sus capacidades y en el último término de su muerte. ¿Por qué es que ellos empiezan a tener ese duelo? Es porque la muerte afecta a los cuidadores no por la relación con el enfermo, sino porque muestra una vulnerabilidad y les hace pensar que no estamos exentos de poder tener un tipo de esta enfermedad. Y recordar que la vida es efímera y que la muerte siempre va a venir con ella. En el tratamiento no farmacológico, ¿cuál es el principal tratamiento para estos tipos de demencias y para la enfermedad del Alzheimer? ¿Cuál es esa piedra angular? Una es la confianza. Si nosotros sonreímos a un paciente, a lo mejor no nos va a entender nada, pero una sonrisa le hace sentir confiado. La participación de la familia, el aprender a conocer a su familiar, integrarse un poquito. En este caso, no voy a decir como dijo alguna persona que está y que es nuestro líder, el hecho de que esta pandemia nos está ayudando. Pues sí, nos está ayudando a conocer más a nuestra familia, que desgraciadamente salimos y no entendemos que muchos de nosotros tienen alguna cosa en especial. Y entonces con esta situación sí podemos nosotros determinar qué características está presentando nuestra familia. Y esto es formidable. Entonces, bajo esta situación, vamos a ir conociendo a nuestro familiar y podemos interrelacionarlos, jugar con ellos. Hay una forma muy interesante que consiste en que ellos ven colores y les llama la atención tratar de deshacer los colores. Hay una etapa en donde pues, ellos pueden estar moviendo sus manos y le podemos jugar con muchos listones enredados para que ellos traten de desenredarlos. Y esto les va a servir bastante para poderse distraer durante el tiempo del día y no tener que dormitar. Tenemos que prestar un cuidado integral, que es una de las cosas más importantes. ¿Para qué? ¿En qué consiste este cuidado integral? Una es la alimentación, dos es el ejercicio,
y 3 es el afecto. Entonces, con esas 3 cosas podemos nosotros optimizar el tratamiento de estas. Y también tenemos que evitarles riesgos. Esto, por ejemplo, cuando se encuentran en las casas. Cuando están en casa, lo primero que tenemos que hacer es quitar los muebles que sean de bordes filosos y que picuditos para evitar que en un momento lleguen a caer y que se vayan a lesionar. Atenderle en las actividades de la vida diaria, ABD, que es el cambiarse, el caminarles, el llevarles al baño, el bañarles. Algunas personas no van a aceptar el bañarse. La otra va a ser también el estimularles efectivamente. ¿Con qué? Con visualizaciones. Los colores son muy buenos para ello. Organizarle en todos los aspectos que pueda tener y adaptarle para cualquier instancia que pueda presentarse. Dentro del tratamiento, como me comentaron que iba a ser lo de muerte y demás, entonces no quise meterme mucho en relación a lo que era el tratamiento, pero sin embargo, como sé que hay mucho estudiante, pues vamos a hablar de ello, ¿no? Una de las formas que hemos empezado a utilizar va a ser el uso de el incrementar los mediadores químicos cerebrales. Es como se ha atendido esta enfermedad para tratar de prolongar un poquito las etapas. Si nosotros empezamos a dar tratamiento médico con farmacia, podemos empezar a emplear algún medicamento que pueda incrementarnos los mediadores químicos para que evitemos que tengamos que atender a un paciente en forma directa. Si tenemos un mediador químico, tendremos que ver cuáles son los que están ¿Cuáles son? Pues los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que va a permitir que la acetilcolina siga funcionando de forma adecuada y con esto va a mejorarles un poco la sintomatología que pueden presentar estos pacientes. También tenemos inhibidores del glutamato, como es la memantina, que también va a favorecer bastante la recuperación de estas actividades. Entonces, son los dos elementos que podemos utilizar para poder atender a estos pacientes. Dentro de los anticolinesterásicos tenemos 3 más importantes. Hay más. Estaba la tacrina, pero ya se desechó porque generaba mucha alteración hepática. Pero tenemos el donepezilo, que es oral. Luego tenemos los parches de ribastigmina, que esos son lo de mejor que puede tener, da menos efectos secundarios. Y por último tenemos la galantamina. Esos son los 3 medicamentos anticolinesterásicos que podemos utilizar farmacológicamente para el tratamiento de la demencia, no nada más del Alzheimer, sino cualquier tipo de demencia. Y el uso de la memantina combinado con ellos nos puede ayudar bastante. Esta es una situación que podemos ampliar. También tenemos muchos fármacos que coadyuvan un poquito con la integración mental. Una de ellas es la propantelina, mejor conocida, es la raíz de la pentoxetilina, que nos puede apoyar un poquito para mejorar un poquito la circulación cerebral, mejorar su oxigenación y de esta forma podemos ayudarles un poquitín en cuanto a que sus etapas vayan siendo más lentas. Así como podemos utilizar el ginkgo biloba, vasodilatador cerebral y periférico, que nos va a proporcionar bastante buena respuesta en algunos pacientes. Y pues pueden ustedes hablar de muchos más, pero definitivamente todos nada más son limitados, o sea, simple y sencillamente. Como hemos visto también que el calcio entra muy seguido a la célula y cuando el calcio entra a la célula puede generar lesiones, entonces los inhibidores de los canales lentos de calcio, que son la nifedipina y sus asociados, nos pueden favorecer también para proteger un poquito ese encéfalo. En fin, en caso de que ellos se pongan muy agresivos, pues vamos a dar neurolépticos y vamos a dar sedantes con muy baja dosis. Tendremos que empezar de baja dosis para ir incrementando, para tratar de calmar todas esas ansiedades que se están presentando.
En relación a lo demás, pues yo considero que esto es lo mayor, lo más importante, el tratamiento no farmacológico. A continuación, vamos a ver, ¿han estado escuchando esa melodía enfadosita? Vamos a pensarlo que sí. Pero creo que nunca se les va a olvidar, y si se les empieza a olvidar, va a pasar lo mismo que le sucedió a su autor. Esta melodía la escribió el señor Ravel, Maurice Ravel, el cual, en su momento, vamos a dejar de escuchar esto, para escuchar esto otro. Por quien no conozca quién es Maurice Ravel. Boleros, ¿no? Perdón. ¿Cómo hago la pantalla pequeña? Permítanme un segundo. Acabo tantito la presentación. Sí, doctor, no se preocupe. Para quien no conozca a Ravel, no fue Cantinflas, definitivamente. Pero bueno, les hago mención. Este señor, todo fue conocido, todo el mundo ha visto las películas antiguas de James Bond. Luego sigue la señorita Rita Hayworth, una de las actrices más cotizadas en aquellos entonces, en los años 30, que también tuvo Alzheimer. Charlton Heston. ¿Quién no vio los 10 mandamientos en tiempos de Cuaresma? O el planeta de los simios, ya de los sismos. Terremoto, Ben-Hur y muchas otras películas que fue el actorazo, ¿no? Columbo fue una serie televisiva de los 70s. También víctima de un mexicano que ya falleció. Muy buen actor. Una actriz mexicana terminó mal en una casa de asistencia. ¿Por qué? Porque desconoció toda su familia. Nunca más volvió a saber que ella era la mera mera en las Beverly de Peralvillo. Charles Bronson, que era un matón. Quienes nunca lo conocieron, véanse alguna vez Mi amigo el judío, El Vengador Anónimo y El Búfalo Blanco. Muy buenas películas. Carmen Sevilla, una cantante y actriz española, la cual tuvo mucha fama, inclusive trabajó con Pedro Infante. Glenn Campbell, un cantante famoso que hizo todas estas melodías. Todavía le dieron hace poco un premio por su participación como tal. Y bueno, que hablemos de este señor que fue Jack Nicholson. Aunque no han declarado ni el primero ni él como que tienen Alzheimer, al parecer empiezan con un estadio primario. Y bueno, lo que estuvieron escuchando fue Requiem para un infanta difunta de Maurice Ravel. También terminó con Alzheimer y por eso puse como fondo de toda la plática su melodía de Requiem para un infanta. Pero cuando él iba caminando un día, empezó a escuchar eso que están oyendo ahorita, y lo que dijo fue: ¿quién escribió esa maravilla? Es una música hermosa. ¿Quién escribió? Y él le había Wow, qué triste. lo que significa tener Alzheimer. Y, pues bueno, lo primero que tenemos que pensar es que cuando veamos a alguien que le está dando Alzheimer, tenemos que prepararnos. ¿Cómo se puede prevenir esta enfermedad? El ejercicio, la actividad y no estar de sedentarios nos va a ayudar demasiado a que no nos vaya a pasar lo que nos pasó. Aún así, teniendo toda la genética para que seamos portadores del Epsilon 4,
puedan estar seguros que si hacen ejercicio, si dedican su mente a estar trabajando, pueden estar seguros que no va a haber problema y que va a tardar mucho para que puedan ustedes presentar eso. Y que pensemos que siempre vamos a hacer esto, señores, ¿ok? Bien. Doctor, una pregunta. Creo que no se está, bueno, una observación. Creo que no se están compartiendo sus diapositivas. Oh, no me digan. Bueno, creo que no ha avanzado sus diapositivas. Estamos viendo ¿Qué la parte? misma. Bueno, la repetimos de aquí. Esperemos que ahora sí. Sí, doctor, excelente. Ah, Rita Hayworth. Esa Es era que Rita Hayworth. no la habíamos visto hace rato. No tienen una idea. Era una belleza. No. Ben-Hur. Ah, sí, el planeta de los simios. Este era el que les digo que era el detective que todo lo resolvía. Este fue el actor mexicano que salió en El Estudiante. Fue su mejor film. Ella es Leonorilda Ochoa, también otra mexicana. Charles Bronson, que les dije que pueden ver sus películas, vale la pena. Carmen Sevilla, la que les dije que había venido a México a trabajar con el señor Infante. Len Campbell y Jack Nicholson. Y este era Maurice Ravel. Y bueno, cuando veamos las barbas de nuestro vecino por acá, pondremos las nuestras a remojar. Hay muchos médicos que podemos terminar así, creyéndonos todavía médicos cuando ya envejecimos. Y todo esto sería a causa de Alzheimer. ¿Ok? Estoy listo para las preguntas. Bueno, compañeros, muchas gracias por asistir y bueno, adelante. ¿Hay preguntas? Como acaba de decir el doctor, si hay preguntas, adelante. Creo que quedaron muy conformes, pero me gustaría No, ver. doctor, más que pregunta, un comentario. Primero, qué gran charla. Hay muchas cosas que yo personalmente desconocía, la verdad. Uh-huh. Para empezar, las causas, ¿no? No, las vasculares, las traumáticas, las nutricionales, es impresionante, ¿no? Nada más un comentario al final. No sé si conozca el caso del escritor Gabriel García Márquez. Sí. Sí, dicen que ya al final, igual en sus últimos días, que el señor padecía demencia y en sus últimos momentos decían que estaba recitando sus escritos, ¿no? Y como se conoce, este escritor fue el creador del realismo mágico. Entonces lo que decía su editor es que él no estaba padeciendo demencia, ¿no? Sino que él estaba padeciendo realismo mágico. Es igual más o menos similar a la historia de Ravel, ¿no? Y quería compartírsela por si hay por si ¿Alguna había otra? pasado desapercibida, ¿no? Sí, con Cierto. estos 100 años de soledad, ¿no? Y todo esto igual, ¿no? Pero sí, muy buena charla, doctor. Muchas gracias. Hombre, ¿de qué? ¿Alguna duda en cuanto a algo que pueda yo aclararles con todo gusto? Sí, doctor. Buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Y Moisés? Bueno, yo le comparto un poco de un caso muy personal que tuve aquí en la familia. Uh-huh. Yo tuve un abuelito que hace 5 años se le diagnosticó Alzheimer. Él empezó primero pues a recordar cosas, bueno, más bien a olvidar cosas muy básicas. La primera de ellas, él nos mencionaba que se habían metido a robar a su casa y se habían llevado su televisión. Uh-huh. Posteriormente, él seguía perdiendo herramienta, a veces se salía y se perdía un poco entre calles.
Ya al final fue progresando la enfermedad, se tuvo que ir a vivir con unos tíos para tener un mejor cuidado. Y al final, a principios de este año, se vino a vivir aquí a su casa. Estuvo aquí con buenos cuidados. De hecho, bueno, yo me tuve que hacer cargo de él con parte de mi mamá también. Y lo que comenta usted en cuanto al manejo, en cuanto a informar a los cuidadores y más que nada a aquellos familiares que no tienen tanto contacto con ellos, pues sí es muy importante. A veces ellos mencionaban, bueno, el abuelito se ve muy bien, ¿no? Pero detrás de todo eso, sí eran cuestiones muy, muy grandes en cuanto a su alimentación, en cuanto a los cuidados necesarios, desde cambiarlo, porque de plano ya no se podía cambiar mi abuelito. También tenía ya pérdida de movilidad, de extremidades. En las mañanas, en las tardes, yo me acuerdo que solíamos sacarlo a caminar un ratito, ¿sí? porque así como usted lo menciona, en la noche tenía muchos problemas para dormir y al día siguiente amanecía con mucho sueño y en las tardes se nos dormía. Entonces, en la noche volvía a suceder lo mismo, ya no volvía a conciliar el sueño y al día siguiente amanecía cansado. Entonces, sí son aspectos muy importantes que pues uno como médico y tanto más como familiares deben de aprender, ¿no? Desafortunadamente, él falleció hace unos días, pero bueno, todo indica que fue a causa de un infarto. ¿Qué tanta relación puede existir esto, doctor, en cuanto a una como causa de muerte? Pues mire, realmente la muerte que se puede presentar en los enfermos de Alzheimer prácticamente es una neumonía. ¿Por qué? Porque están muy inmóviles y entonces en cualquier momento que se les está alimentando puede haber una broncoaspiración. Ya su deglución ya está un poquito afectada. Poco a poco se van perdiendo funciones básicas. Puede haber un paro cardiorrespiratorio también generado por alteraciones a nivel de los centros eh, cerebrales que pueden generar esa misma situación. Y, y pues los infartos, bueno, si tiene aterosclerosis, hay una asociación, también podemos hablarlo acerca de que estamos viendo que una de las formas que se están probando también es el uso de los medicamentos que están mejorando para tratar la aterosclerosis. Es muy importante que podamos utilizarlos como tratamiento en el Alzheimer. O sea, todos los medicamentos como es el desafibratos y súmenle todo lo que sean, pueden ser utilizados para evitar que la persona pueda evolucionar más rápidamente. Y entonces, pues si tenemos alteraciones vasculares que pueden ser como causa directa de esta demencia, pues fácilmente podemos también tener esas alteraciones a nivel cardíaco y puede generar un infarto. Entonces, la aterosclerosis, bueno, la enfermedad vascular es una de las cosas que realmente está matando nuestra población. O sea, nos ponemos a pensar, claro, tenemos una viremia, tenemos el famoso COVID, y que es una infección, pero vean ustedes cómo se están comportando con los COVID. Hay muchas personas que han tenido muchos ancianos que les dio COVID y no se murieron. Sin embargo, muchas gentes jóvenes que les dio el COVID y se murieron. Entonces, no sabemos mucho de esto, pero lo que sí sabemos es de lo que tenemos. Tenemos hipertensión en gran esfera, tenemos diabetes en gran esfera. Entonces, nuestro país es alto en diabetes, alto en hipertensión y alto en consumo de grasas. Las grasas son de lo peor que puede haber. ¿Para qué? Para que tengamos esa triada y que nos va a conducir a alteraciones cardiovasculares. Y entonces la enfermedad cardiovascular se va a presentar de una forma más frecuente en personas que tienen estos antecedentes. Entonces, ya con eso tenemos todo para poder identificar. Y también me gustaría comentarles algo que ahorita que comentó el caso su compañero Moisés. O sea,
para que ustedes puedan identificar, porque muy difícil, si no han vivido una etapa como la vivió Moisés, no pueden ustedes imaginarse lo terrible de esta enfermedad. O sea, se los puse así de una forma muy discreta en cuanto al panorama, ponerles lo que eran estos actores. Por ejemplo, un Charles Bronson que pues era el que dominaba todo el escenario. O por ejemplo, un Charlton Heston que, bueno, pues su presencia significaba y que terminó siendo dependiente, así como se los mencioné, o una belleza como era Carmen Sevilla, o Leonorita Ochoa, que fue triunfadora en un programa de televisión que duró muchos, muchos años. Entonces, todas estas condiciones nos hacen ver, y nosotros lo vemos, pero lo vemos de lejos. Quienes no lo han vivido en carne propia no pueden opinar esta situación, que es una situación tremenda. Pero para que nos pudiéramos dar un poquito de más idea de lo que es, imagínense ustedes que están en un salón cuadrado con muchas luces y ustedes se ponen sentados en el centro. Y de repente empiezan a apagarse una, otra, 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 otra y otra luz. Entonces empiezan por las luces del centro. Entonces hay penumbra alrededor. Y poco a poquito lo que resta alrededor es lo que se va a recordar. Esos son los recuerdos que vamos a tener o que tienen los enfermos de Alzheimer. Los que están alrededor, lo que mencionaba el compañero, en un principio él se acordaba de las cosas pasadas y empieza a relatarles que yo en tal fecha hice esto y estuve viviendo con eso, y posteriormente empiezan las asociaciones, o sea, empiezan a asociar mamá, papá con hijos. Y en otras ocasiones empiezan a perderse de cosas porque se olvida dónde quedó su dinero y piensan que le robaron. Es que tú me lo cambiaste, y es cuando entra la crisis. Tenía una paciente que llegó un día a mi consultorio y me comentó lo siguiente: doctor, vengo muy, pero muy angustiada. ¿Por qué, señora? Cuénteme. Resulta de que encontré todo mi equipo de pinturas para arreglarme, para ponerme guapa, dentro del refrigerador. Ay, señora, para que se angustie, ya sabe usted que esto no lo hizo más que su mamá. Su mamá tenía Alzheimer. Entonces me dijo: doctor, mi mamá tiene 6 meses de que no está conmigo. Entonces ya pueden ustedes imaginarse la situación y la angustia que se presentó. Estas cosas sí ya son difíciles. Sí, yo les comenté ahorita, perder unas llaves. Realmente perder unas llaves no significa mucho, pero puede ser una fase inicial. Yo digo que más importante es esto: cuando tú colocas un objeto o cualquier cosa en un lugar donde no va, es cuando tú entras en esa situación. ¿Por qué? Porque lo dejaste y ya después no supiste por qué lo dejaste ahí. Es cuando empiezas a olvidar. Tu memoria reciente es la que se va abatiendo. Pero te queda todo lo que te queda. Te puedes acordar de lo que sucedió ayer. Puedes saber qué comiste ayer, pero no vas a saber qué acabas de comer ahorita. Por eso es que uno de los exámenes mentales que vamos a tener, que es el mini mental, lo primero que vamos a hacer es decirle: recuerde estas 3 palabras: un objeto, una fruta y cualquier cosa más, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda recordar. Y entonces, de esta forma, nosotros vamos a hacerle, después le ponemos otro examen y le volvemos a preguntar esas cosas y vemos que ya no se acuerda de esas cosas, y nos puede ayudar para poder identificar más fácilmente que hay un desorden mental. Primariamente podemos obtener, hay un examen que es el examen del reloj, y con este tenemos un reloj con la manecilla en unos puntos especiales. No se los puse porque, bueno, no sabía cómo era la temática y qué tanto tiempo vamos a editar. Quité esas partes, pero son pruebas que se hacen para tratar de identificar las conductas mentales a priori. O sea, cuando psicológicamente podemos definir que esto nos puede ayudar para identificar que una persona tiene posible eh, incipiente enfermedad de Alzheimer.
Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Oh. Sí. ¿Algún Doctor, otro? sí, rápidamente, con respecto a lo que usted nos acaba de comentar y lo que hablaba al inicio de los cuidadoras o enfermeras que les dan medicamento, o sea, tratamiento farmacológico, sin haber sido prescrito, y los familiares que llegan a adoptar una posición como de hastío, digamos, hay, mi pregunta es, ¿hay algún entrenamiento o hay algún organismo o alguna capacitación que se le dé a los familiares y cuidadores, o una preparación que se les dé para toda esta etapa de su vida que se viene? Sí, sí Sí, la hay. Sí, tengo un laboratorio que es el que nos distribuye la ribastigmina, yo le puedo juntar cierta cantidad de cuidadores o familiares que quieran tomar cursos de adiestramiento para tratar a los enfermos con Alzheimer y pueden acudir. Ujú. sí, es que lo decía porque pienso que igual la enfermedad de un familiar, que incluso que ya no puede reconocerte, puede igual tener una repercusión psicológica en ti como cuidador, ¿no? O acompañante, esa era como mi duda, ¿no? A ese tipo Mucho de cuidado, miedo, mucho miedo el hecho de que miedo. no podemos lograr muchas cosas. O sea, es una enfermedad que nos pone a prueba por muchos aspectos físicos, psíquicos y organizacionales. ¿Por qué? Porque se desquebraja la estructura familiar. Ustedes, bueno, normalmente las familias se manejan como estructuras. Estas estructuras a veces tienden a deshacerse cuando una persona sale de ese núcleo familiar, cuando se va un hijo, y eso genera muchas situaciones de desestructura. Pero ¿qué pasa cuando una persona llega a esa familia? Pues entonces también va a desestructurar. Problemas con el esposo, problemas con la esposa, problemas con los hijos. Cuando uno se pone como decían, la camiseta de Puebla y dice uno, adelante, entonces las características cambian. Su compañero nos comentó el caso en donde él se pone esa camiseta y Sí. ayuda a su mamá. Y la forma en que ayuda a su mamá definitivamente es una de las características que va a salvaguardar mucho la integridad de su familia. Ya después no sé qué pasaría, pero en el momento que sucede esto, en ese momento, él logra obtener una situación importante. Primero ya aprendió el hecho de que, cómo se va a atender un paciente. Porque en ocasiones vemos, por ejemplo, cómo vamos a movilizar a un paciente. Si tenemos un paciente que está inmóvil, tenemos que empezar a tener técnicas que cada uno va a idear. Muchas de ellas consisten en el uso de dos personas con una sábana para poderla voltear para un lado, para poderla voltear para el otro. Y eso es una técnica que a veces no nos la enseñan en la escuela. Entonces, así lo mismo, ¿cómo vamos a poder jugar? Esto que les comentaba yo de los colores lo aprendí hace muchos, muchos años. ¿No tienen ustedes cuántos? ¿Por qué? Por una señora que yo atendía a su papá. Lo iba y lo revisaba periódicamente, cada mes y medio más o menos. Pero me decía, ya encontré la solución. ¿Cuál era? Ella buscaba los frascos de medicina y les metía unos listones de colores y los unía. Y entonces los revolvía y entonces estaba el señor tratando de moverse y entonces jugaba con eso y todo el día lo tenía despierto. Y eso fue una muy buena técnica que hice, y ya encontré esto, y ya hice esto, y ya hice el otro. Y ella me enseñó muchos tips para poder tratar y distraer a un paciente con esta enfermedad. Entonces, estas características, pues las va dando mucho la experiencia. Moisés ya tuvo esta experiencia y entonces creo yo que definitivamente va a enfrentar en un momento dado la contraparte, ¿no? Si estoy otra vez ante esta situación, sé comentar con alguien y decir que, ¿qué va a hacer?
O sea, lo más importante en esta situación es que pensemos que no estamos solos, que esta es una enfermedad no de miedo. En el COVID, todo el mundo niega. Yo no sé, no quiero decir que tiene el COVID. Sin embargo, en esta enfermedad también es exactamente lo mismo. Nadie quiere decir, no, es que ¿qué van a decir que tengo un enfermo con Alzheimer? No, no es lo que vayamos a decir. Es que no somos los únicos. En cada familia podemos estar con un paciente con Alzheimer y tenemos que enfrentar esa situación porque no sabemos si nos va a tocar la bola negra. Entonces, ¿qué tal si nos toca la bola negra y cómo vamos a enfrentar esta situación? Simple y sencillamente con lucha, con entereza y bien plantado psicológicamente. Esta es una enfermedad no nada más de una sola persona. Cuando son muchos hermanos, todos los hermanos tienen que entrarle al quite. ¿Por qué? Claro. Porque es fatal. Y eso es lo que a veces no pasa. Tratamos de dejar siempre, acuérdense en una película que fue como agua para chocolate, que no dejó la señora que se casara a su hija porque ella era la más chica y Sí, entonces cierto. tenía que cuidarla hasta que se muriese. Y eso es una cosa falsa. En cuanto a la muerte, pues podemos hablar muchas cosas de la muerte y del duelo. Ahorita que comentó también Moisés, cómo se sintió triste cuando ya él falleció, a pesar de que vio cómo estaba sufriendo, todavía está el afecto de pensar que ya no vas a tener una persona contigo. O que, por ejemplo, vemos esta postura. Imagínate que pierdes 100 pesos. Por ejemplo, no es mucha cantidad, pero el perder 100 pesos, dices tú, es que me iba a comprar esto, me iba a comprar lo otro. Una soda, un chocolate, unas papitas, qué sé yo, lo que me fuese a comprar. Pero ya lo perdí, ya no lo tengo. Y yo lo tenía y eso lo perdí. Entonces, eso es el duelo y esto nos va a generar cualquier pérdida. Entonces, a pesar de que está como sea, enfermo y como sea, el momento en que muere la persona con Alzheimer también se siente. Yo siempre les digo a mis pacientes, valoren ustedes la calidad que tiene el paciente. Esta calidad está mermada y ya no está viviendo, está sobreviviendo, pero sin embargo, pues no vamos a decir vamos a hacer eutanasia, no, en este caso vamos a tratar de dar el confort y la paz necesaria para que el paciente pueda partir con dignidad en su cama, sin tener que agredirlo terapéuticamente. O sea, esto es lo más importante. Evitar que sea hospitalizado innecesariamente. ¿Por qué? Porque hospitalizado o no hospitalizado de todas formas va a morir. Y no es como que muera mejor en un hospital a que muera mejor en su casa, en su cama. ¿Ok? Sí, ¿Alguna otra doctor. duda? Sí, doctor, buenas noches. Me Buenas gustó noches. mucho su plática y me surgió la duda de si es posible que los pacientes con Alzheimer tengan lapsos de claridad donde son conscientes de su condición. Eso es lo más triste. Sí, sí, lo tienen. Desgraciadamente, sí. Como les dije, se van apagando las luces, pero todavía no se apagan del todo. Y mientras se apagan del todo, pues hay claridades. Y es el momento en donde se dan cuenta de su propia realidad. Y muchos se llegan la depresión cursa muy a menudo con esta enfermedad. Por eso también el uso de antidepresivos concomitantes con los inhibidores de acetilcolinesterasa deben de ser utilizados. Nada más que, como les dije, no venía, bueno, ¿qué puede ser? Pues hay medicamentos antidepresivos que no se contraponen con los anticolinesteráceos. Piensen ustedes que la mayoría de los antidepresivos impiden la recaptura de la serotonina. Entonces, bueno, la serotonina es otro mediador químico y como tal, pues podemos tener alteraciones en ocasiones cruzadas con los acetilcolinesterásicos. ¿Cuáles son sus efectos secundarios de los acetilcolinesterásicos? Las diarreas. ¿Por qué? Porque se está produciendo mucha acetilcolina. Y estos acetilcolinesterásicos están actuando a nivel central, pero también están actuando a nivel periférico, ¿no? Entonces, también tenemos, o sea, no es nada más en un solo sitio, está actuando en todos, y entonces también vamos a tener ciertos cambios. Entonces, por eso mismo es que no podemos, ahí tendríamos que echarnos otra platicada de farmacia en cuanto a farmacología. Y pues bueno, las interacciones medicamentosas a veces sí surgen. Pero sí, es importante dar antidepresivos para evitar eso que me comentaste tú. ¿Por qué? Porque si no,
pueden sufrir y el sufrimiento es terrible. Hay veces que, alguna vez me tocó ver a algún enfermo con Alzheimer que se le salían sus lágrimas. No sabía por qué, pero él estaba llorando. O sea, se estaba dando cuenta de que ya no se acordaba de lo que estaba pasando y que pues estaba teniendo una problemática severa. ¿Vieron ustedes Cuéntaselo a Alicia? O Cuéntale a Alicia, algo así se llama esa película. No, doctor. No, personalmente no. Muerte y demás, y le falla porque no tienen la capacidad suficiente de seguir lo que ella había dictado, ¿no? Cuando dijo, cuando ya no me acuerdo de nada, por favor, hagan esto, y había hecho cartitas y demás. Entonces, esa película se la recomiendo porque les da un panorama bastante objetivo de cómo se cursa en ocasiones el Alzheimer. Gracias. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues, al parecer ya no. Qué bueno. No, una pregunta sobre un test, doctor, por parte mía. La prueba de Mini-Mental es una prueba específica solamente para personas con demencias. Pues es una prueba que te puede favorecer o te puede identificar cuando haya cierta alteración mental, ¿sí? Mira, dentro de esa prueba hay una parte donde buscas apraxias, agnosias y afasis. Entonces, tienes que hacer un dibujo, copiar un dibujo, ya con eso vas a establecer. Y dentro de la copia de ese dibujo, pues está emulando uno de los, de las tablas que tienen los psicólogos para determinar si hay daños cerebral. Entonces, sí funciona. La cuestión de memoria remota y memoria reciente, preguntan en qué año estás. En ocasiones hay algunas variedades de este examen en donde te pregunta cuál es el presidente de México, el anterior, el reciente, si estás en el primer piso, si estás en el segundo, si te sabes tu dirección, si sabes en qué estación del año estás, qué día estamos de la semana, en qué mes, y pues qué día, y todo eso es lo que te está preguntando. Además te digo las tres preguntas esas. Este Mini-Mental se llama, pues lo hizo Holstein, y entonces, bueno, pues de ahí salió, ¿no? La prueba de Folstein. Ajá. Entonces, pero para más fácil Mini-Mental. Acordémonos que ya no quieren que sepa ningún nombre. Sin embargo, y también podemos hacerles el de la depresión, el GDS, Geriatric Scale Depression. Entonces ese podemos utilizarlo para ver qué tan deprimidos están. Tenemos uno mexicano nacionalizado, ahora sí que hecho y validado aquí en México, en el Instituto de Neurología por el doctor Calderón Narváez, que es una copia vil del GDS, pero adaptado a nuestra idiosincrasia. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos... Oh. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, hay varias pruebas. Creo que Idalis Ríos quería... ¿Perdón? Creo que Idalis Ríos había pedido la palabra hace un rato. Sí. A ver, Idalis. ¿Tendrá problemas con su comunicación? Bueno, si no, le cedemos la palabra a David Reséndiz. Dime, David. Hola, buenas tardes, doctor. Bueno, primero que nada, creo que es la primera práctica que tengo de Alzheimer. Estuvo muy bien. Quiero felicitarlo. Y bueno, no sé si lo mencionó o no, pero bueno, todavía no me queda muy claro qué es lo que mencionaba, que hay algunas áreas pues del sistema nervioso del cerebro que estaban siendo afectadas, pero quería preguntarle si podría explicarme qué es lo que precisamente le estaría pasando, no sé, a las neuronas o a las proteínas o a lo que estuviera afectando. O sea, qué es lo que está pasando para que pues dejen de recordar cosas las personas. Y pues, si respecto a eso, cree que podría, no sé, qué perspectiva podría tener después esto como un avance para tener después algún tipo de tratamiento o investigación sobre esto.
Una pregunta muy interesante y un poco larga, pero mira, voy a tratar de resumirla en breve, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de esta situación? Es la falta de mediador químico. Se ha visto, por eso es que se está utilizando la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa, como ustedes recordarán, en la sinapsis nerviosa, nosotros tenemos una liberación a nivel presináptica de acetilcolina. Pero esta acetilcolina, si nosotros la liberáramos en forma abrupta, esta acetilcolina seguiría estimulando la otra célula y no podríamos parar las cosas. Entonces, tenemos una enzima que es la colinesterasa que se encarga de regular esa cantidad de acetilcolina. Cuando hay alteraciones a nivel de cognitiva, vamos a decirlo así, se ha pensado que el incrementar las conexiones neurológicas, bueno, las neuronas, o neurológicas, las neuronas, favoreciese un poquito más la posibilidad de poder recuperar un poco el estatus que tiene. ¿Por qué? Porque me decías tú, ¿cuál era la causa de esto? Viste tú que al principio saqué en un cuadrito, un cuadro blanco que aparecía abajo de Alzheimer. Entonces puse que eran sus primeros dibujos. Así fue como encontró él en el cerebro de esta señora la forma de, o como hojuelitas, que eran las placas neurofibrilares. Entonces se forman placas neurofibrilares y estas fibras van a incrementarse de neurona a neurona en ocasiones. Y también hay una proteína tau, que tampoco se los mencioné porque no me quise meter mucho en estas situaciones, pero hay una proteína tau y esta proteína tau es la que se encuentra a nivel del tallo de la neurona, y en este tallo de la neurona, una vez que se empieza a deshacer, se empieza a alterar esta proteína tau y puede perder la capacidad de esta neurona de poderse comunicar con otra neurona. Entonces se impide la transmisibilidad eléctrica de neurona a neurona. ¿Cuándo? Por estas dos proteínas. Una es la proteína tau y la otra la formación de neurofibrillas. Esto invade a veces con tanta fibrilla. Se ha visto que la lisina tiene mucho que ver porque este aminoácido incrementa un tanto la posibilidad de que se desarrollen neurofibrillas. Esta es una teoría de envejecimiento. Entonces, si tú ves una necropsia de un encéfalo senecto, pues vas a encontrar esas placas en ocasiones sin que haya desarrollado Alzheimer. Entonces, por eso te digo, eso es una causalidad. Entonces, podemos ahorita encontrar la forma de poder identificar personas que tengan un incremento en la proteína tau a nivel líquido cefalorraquídeo. Nos puede ilustrar de que estamos ante una persona que puede tener Alzheimer. Nos puede servir de valor pronóstico. Son sustancias que nos van a permitir identificarse, marcadores que nos van a permitir evaluar que una persona, pero sin embargo hay veces que tenemos elevación de estos marcadores y nunca van a tener estas personas Alzheimer, o sea que no son del todo. Pero eso es una de las pautas que tenemos. La otra es bueno, estamos viendo que hay plasticidad cerebral. O sea, antes se pensaba que el cerebro, célula que se moría, célula que ya no, y ahora estamos observando que hay sustancias que pueden mejorar un poquitín el cerebro. Y sí, pueden mejorar un poco la formación de nuevas neuronas en casos de traumas y demás. Pero esto ya es otra situación. Pero sin embargo, puede ser una pauta en un futuro para poder identificar esto. Son prácticamente alteraciones neuronales, las cuales se deben a precipitación de algunas sustancias que van a hacer que se vuelvan disfuncionales estas neuronas. Esta es la causa inicial por lo cual se presenta. Tu otra pregunta era en relación a, perdón. Sí, en relación a, ahora sí que una vez identificado eso, ¿cuál cree que sería, como por dónde iría el camino
para poder buscar nuevos tratamientos o investigación acerca de poder arreglar, pues, en este caso, estas proteínas mutadas? Bueno, se han estado manejando infinidad, hay múltiples estudios. Con decirles, una vez estuve en una plática en donde un científico de la Universidad de México hablaba de lo siguiente, que se pensaba que la insulina como tal era bueno, no se necesitaba para las células cerebrales. Sin embargo, él definió y buscó y encontró que la insulina también, la disminución de insulina va a significar una alta probabilidad, porque a nivel de metabólico interno de cada neurona se requiere de cantidades de insulina minúsculas, pero se requiere. Entonces, para que vean ustedes qué característica tiene, o sea, hay muchas cosas por lo cual se está inventando. Inclusive también se preparó en algún momento, creo que con unos 10 personas, correremos. Una vacuna, se descubrió la vacuna para el Alzheimer. Se aplicó a 10 personas y las 10 personas fallecieron. Entonces, pues bueno, no fue tan óptimo la investigación para su vacunación, pero sin embargo sí se está trabajando mucho. Uno de esto es lo que les mencionaba yo a ustedes, que la lipoproteína 4 es la más malosa. Luego sigue la E3 y por último sigue la que protege, que es la E2. Y entonces esto lo acabo de revisar. Bueno, ya está siendo trabajado y se está observando. No se han hecho estudios a nivel de México todavía con esto, porque ni a nivel latino, porque no tenemos las capacidades. Esto se ha hecho a nivel de Europa y a nivel de Estados Unidos, este tipo de estudios, y se observa eso. Entonces, a lo mejor en último de los casos vamos a encontrar con que hay apolipoproteínas que son favorables para evitar que se presente el Alzheimer. Y vamos a buscar sustancias que puedan producir esa apolipoproteína 2 para que podamos tener mejor y podamos controlar, a lo mejor sea un futuro tratamiento. Esto es lo que tenemos, pero sí hay un montón de cosas, ¿no? Como por ejemplo el uso de la propantoxifilina, la propantoxifilina, que es el que va su metabolismo va a terminar siendo pentoxifilina. Tenemos mucho, que creo que la pentoxifilina es uno de los medicamentos que lo hemos olvidado un poquitín, pero es formidable. Agregante, mejora la anorexia, permite que los eritrocitos tengan mayor maleabilidad y puedan entrar en vasos pequeños, oxigena el cerebro. Carmen, ya va, señor Lolo, ya va. Tenemos mucho en favor para o sea, puede ser otro día. Tenemos mucho campo, ¿no? Estamos en pañales, desgraciadamente, para la demencia hemos tenido poca atención económica. Cuando se empezó a estudiar, cuando empezaron a incrementar los casos de demencia fue en el año de 1970, pero ustedes se recordarán qué pasa en 1970, 78, aparece el SIDA, y entonces todo el dinero para la demencia se fue para el SIDA, porque eran jóvenes los que estaban muriendo. Entonces, otra vez, ya estamos entrando, otra vez ya se le está dando ganas y aparece el COVID. Primero apareció la influenza, después aparece el COVID, y bueno, esas son las causas que en ocasiones no tenemos las capacidades para la investigación, ¿no? Hay cosas más importantes para nuestros investigadores, entonces pues hablar. Y sí es cierto, porque si nos vamos a morir más rápido de COVID que con Alzheimer, ¿no? Pero bueno, luchemos y lo más importante, no estamos solos. Hay muchas personas que van a tener este padecimiento y yo todavía estoy pensando que a lo mejor en un futuro, pues no muy lejano, que espero que sea más lejano que nunca, no tener una enfermedad de este tipo. Prefiero morir un infarto o otra cosa porque es difícil, ¿no? Sobre todo para la familia es la que sufre mucho. Espero que haya podido contestar a tu pregunta, David. Yeah. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, para ya ir terminando la sesión, porque, pues no por la hora más que nada, un comentario. Marta Hernández le decía, gracias doctor por esta información, por lo más importante, ya que en cualquier momento podemos vivir una situación así. Y por último, tenemos levantaron la mano 2 personas.
Marilyn Olivares y después Sinaí González, por favor. Claro. Hola, buenas Gaby. noches. Muchas gracias. Gracias por sus conocimientos, doctor. Mencionó que es una enfermedad que afecta a mucha población. ¿Cómo podemos actuar en el nivel de prevención? Ya que pues muchos vamos a ser los médicos de primer contacto. Miren, chicos, nuestro organismo, o sea, con anterioridad hablábamos acerca de homeostasis. Entonces, el hablar de homeostasis significa el estar nosotros bien, el medio ambiente bien, y el medio ambiente, y lo que nosotros somos huésped, medio ambiente, y la tríada clásica, el agente causal. Cuando están en equilibrio esas tres cosas, habitualmente nosotros vamos a estar bien. Eso era lo que se hablaba con anterioridad. A lo largo de los años 2000 empieza a aparecer una nueva situación. Entonces empezamos a darnos cuenta de que no es nada más lo que es eso, sino que tenemos una situación que nos permite establecer dentro de nuestro organismo cambios o adecuaciones para poder asimilar las alteraciones del medio ambiente y de la gente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ahorita les voy a poner un ejemplo claro, si yo, mis defensas, me siento mal, estoy enfermo, tengo alguna otra cosa, automáticamente y llega la gente que es viral, que es el COVID, me va a entrar y me va a matar. Vamos a pensar así. Pero si yo estoy estable, quiere decir que me estoy adecuando y no voy a hacerle caso a este COVID y va a pasar como si nada por mí. O sea, ¿qué quiere decir esto? En relación a esto mismo, nosotros pensamos que la prevención, en este caso, ¿cuál es la mejor forma? El ejercicio y la buena alimentación. Esto es lo que va a favorecer nuestra salud. ¿Por qué? Porque al estar nosotros bien, cualquier agente o cualquier medio ambiente nos va a hacer nada. ¿En qué consiste el estar bien dentro de la salud? En una situación que se llama alostasis. Ahora tenemos, ya no es homeostasis, es alostasis. Es la capacidad que tenemos nosotros para responder ante las adversidades que nos rodean. Esta alostasis la coordina el sistema nervioso, la coordina el sistema endocrino y la coordina el sistema inmune. Esos tres sistemas se juntan para poder defender al organismo de cualquier maloso que esté alrededor de ellos. Si eso está en orden y en equilibrio, no hay problema. Pero sin embargo, nos vamos creando respuestas negativas ante eso. Entonces, hay veces que llegan estos gérmenes y creamos respuestas negativas. Una de esas respuestas negativas es la tormenta de citoquinas que se presenta con el COVID. Esa es una respuesta negativa. Entonces, nos cargamos tanto de esa respuesta negativa que esa respuesta negativa es la que nos mata. Vamos a pensarlo y a extrapolarlo directamente a esta enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál es la mejor medida para evitar el que tengamos Alzheimer? Pues los ejercicios. ¿Por qué? Porque la mejor medida para que nosotros recuperemos nuestra alostasis al 100 es el ejercicio, la alimentación. Entonces, ¿qué recomendamos a nuestros pacientes? Hagan ejercicio, ejercicio, ejercicio y ejercicio. Una buena alimentación, no consumamos tanta azúcar ni tanto grasa. ¿Por qué? Porque vamos a incrementar la enfermedad vascular. Entonces, ya con eso que estemos diciendo, estamos abatiendo muchas cosas y estar controlándonos adecuadamente para cualquier evento. Entonces, esto podría contestar esa pregunta. ¿Sí? Sí, doctor. Esa sería la recomendación, el ejercicio y la buena alimentación. Y la última. Perdón, me Sí. faltaba el ejercicio mental. Hay que jugar. La ludoterapia es la mejor forma, pero no jugar con la computadora, jugar con nosotros, nuestros hermanos, con mamá, con papá, eso les va a ayudar. O sea, hay que jugar, que cuenten, que recuerden teléfonos, que anoten direcciones y que se las traten de estar recordando, que tengan fechas presentes, cumpleaños y demás, porque es importante. Con esto nosotros podemos estar activando nuestro sistema nervioso central. Es bueno jugar ajedrez de vez en cuando, es bueno jugar el dominó, tienes que contar. O sea, cuentas, estamos activando nuestra mente. Eso es lo más importante. Bien.
Gracias. pregunta? Sinaí González. Hola doctor, muy buenas noches y gracias por su ponencia. Alguna Hola. vez leí que la cafeína tiene un papel preventivo en el Alzheimer. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? Preventivo, no. ¿La cafeína? Sí, ¿no? La cafeína es una xantina. Una xantina que actúa como cualquier otra. Tenemos dentro de las xantinas la teobromina, la cafeína y la aminofilina, que viene de los tés, del café y de los chocolates. Sirve como broncodilatador, tiene un efecto simpático mimético y pues nada más, es lo único que podemos tener. Pero así como que pueda funcionar para mejorar un cuadro de Alzheimer, no. Posiblemente porque es un estimulador de lo que acabo de decir, es un simpático mimético y puede actuar, pero pues te puede estimular un poquito la formación de cortisol ante alguna emergencia, pero es como un tecito, ¿no? El té es otra xantina y ahí viene la aminofilina, te va a acelerar, pero pues no tiene una relación directa con para mejorar no, no es una cosa que pueda funcionar. Es buena para mantenerte despierto y para estar con actividad, pero nada más. Acelera un poquito más el metabolismo, es todo. Podría ser un té, por ejemplo, esa xantina que es la que tiene el ginkgo biloba, viene en hierbita, entonces se podría servir como tal, pero fuera del café, no tiene ese efecto. Aunque hay cafés por ahí, cafés que con ganodermia, no lo tomen porque se baja el azúcar espantosamente. Para adelgazar usan la ganodermia, el hongo, entonces pues no, definitivamente no. Había escuchado que el tetrahidrocannabinol en uso terapéutico también tendría cierto estimulante. Está en estudio, no lo tenemos todavía previsto. Así que muchachos, no fumen marihuana porque definitivamente no es todo lo óptimo para prevenir el Alzheimer. No, ¿cómo cree? El THC. Peor, no, eso sí destruye neuronas. No, no tomen eso. Y el café pues sí puede destruir porque pone a activar más neuronas. No creo que sea preventivo ahí. Muchas gracias, doctor. ¿Ah? Bueno, doctor, pues con esta pregunta terminamos. La película que comenté, ¿cuál película? Fueron varias. Me parece que la de Alicia. Cuéntaselo a Alicia. Pregúntaselo, Alicia. Cuéntalo, Alicia, sí. Pregúntale, Alicia. Ya salió aquí. Bueno, doctor, si gusta hacer un comentario final antes de terminar la plática. Bueno, muchachos, lo único que espero es que esto haya servido un poquito para ilustrar lo que es realmente. Creo que me quedo chico en lo que yo estoy mencionando ahorita. Esta enfermedad es todavía mucho más grande de lo que pueden ustedes imaginar. Y creo que en su futuro van a tener que luchar contra ella y van a enfrentarse con mucho. Lo mejor que pueden hacer es que cuando vean un paciente que se encuentre con estas alteraciones, lo primero que tienen que hacer es analizar, platicar calmadamente con la familia, porque mucha familia no acepta, pues platicar con la familia y decirles que pues tiende esto y enviarlo con alguna persona que pueda apoyarle un poquito más. Si ustedes conocen del tema, pueden empezar a hacer sus test, pueden mandarlo a una, yo no considero así que sea un psicólogo el que vaya a determinar esto. En ocasiones pueden ayudar para mejorar un poquito la situación depresiva, pero lo mejor, si es que es una depresión leve, pero si no, mandarlo con psiquiatría o mandarlo con medicina interna o mandarlo con su servidor. Eso es lo que podemos hacer, porque son los que en su momento dado podemos apoyar un poquitín, sobre todo en el manejo médico, que puede favorecer, hacer que permanezca más tiempo el estadio 1 y que tarde más en pasar al estadio 2. Muchas veces el uso de este tipo de sustancias puede favorecer
su estado anímico, anímico y sobre todo de intranquilidad. Baja un poquito las alteraciones de intranquilidad, porque hay muchos pacientes que sí son muy violentos durante una etapa de su enfermedad, entonces hay que vigilar eso. No se me vayan, no confíen ni vayan a decir, no, pues vamos a sacar, no. Digo, si saben el uso del medicamento, adelante, están en todo el derecho, van a tener su licencia, pero si hay alguna duda, más vale que mejor tomen una preguntita con algún amigo internista, algún psiquiatra o alguien que les pueda orientar un poquito, a ver, mándamelo, a ver qué pasa, para que hagan el diagnóstico adecuado. Hay evidencias reversibles, como son las de la vitamina, o algunas que pueden ser moldeables, entonces para que no vayamos a caer, porque no todo es Alzheimer. Y si estamos, por ejemplo, en alguna ocasión que estuve en un congreso, se hizo un estudio en la raza, en donde estudiaron enfermos de Alzheimer. Y resulta de que encontraron que todos los pacientes que tuvieron Alzheimer ahí, encontraron que fueron pocos los degenerativos y que fueron más los vasculares. Pues lo lógica era, ¿no? Pero pacientes que llegan a trauma y están traumatizados, lógico es que va a haber más eventos vasculares. Entonces, por esa situación fue por eso. Pero no quiere decir que sean más, tenemos más degenerativos y pues hay veces que tienen algunas formas de poderse ayudar. Por ejemplo, si es por infección, ahorita el COVID ya está dando también demencia. Entonces, échenle. Tenemos que ser muy juiciosos. Lo primero que todo es tener que hacer un adecuado diagnóstico. Con eso podemos nosotros poder dar un excelente tratamiento. Si no, olvídense. Tenemos que nos podemos equivocar. Bien, espero que con eso haya culminado mi participación. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que sirva de algo esta situación. Doctor, muchas gracias. Yo creo que a nombre de todos, las personas que están aquí pues muestran realmente mucho interés. Para empezar, pues siguen aquí todavía en la plática y aparte la hora que es, no cualquiera se queda a escuchar una plática como esta. La verdad, estamos muy agradecidos por el tema. En los casos de las ciencias médicas, muchas veces no tomamos en cuenta los factores emocionales, ¿no? Esto de ser emotivo, entender la condición de cada persona y yo creo que es una cosa que nos hace mucha falta. Entonces, pues por eso y toda la información que nos ha dado, doctor, le agradecemos.